En un remoto y silencioso rincón de Japón, había un bosque que los lugareños evitaban. Era conocido por su belleza inquietante, un lugar donde los árboles centenarios se elevaban hacia el cielo como guardianes oscuros. La luz del sol apenas penetraba el denso follaje y un manto de niebla permanente abrazaba el suelo, dando al lugar una sensación de irrealidad. La atmósfera era pesada, y los rumores sobre lo que sucedía en ese bosque eran suficientes para mantener a la mayoría de las personas alejadas. Sin embargo, para los viajeros solitarios, aquellos que no conocían las leyendas, el bosque parecía un lugar ideal para perderse del mundo y encontrar un momento de paz. Masaru era uno de esos hombres. Había llegado a la pequeña aldea cercana al bosque después de una larga jornada de trabajo en la ciudad. Estaba buscando un lugar tranquilo para escapar de la monotonía de su vida. Los lugareños le advirtieron sobre el bosque, susurrando que estaba embrujado, que aquellos que se aventuraban demasiado profundo a menudo no volvían. Pero Masaru no creía en supersticiones. Desestimó las advertencias como meros cuentos de viejas historias para asustar a los niños. Una tarde, impulsado por su curiosidad y la promesa de una caminata en solitario, Masaru decidió adentrarse en el bosque. El aire era fresco y el silencio casi absoluto, roto solo por el crujido ocasional de las hojas bajo sus pies. Caminó durante horas, disfrutando de la soledad, hasta que finalmente, en medio de un claro, la vio. De pie en la distancia, había una mujer. No era común ver a alguien en un lugar tan aislado, y mucho menos a una mujer tan hermosa. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la tenue luz del bosque. Su cabello negro caía en cascadas sobre sus hombros, y vestía un kimono de seda rojo que contrastaba con la vegetación circundante. Masaru se sintió atraído de inmediato. Había algo en ella, un magnetismo que no podía explicar, una atracción que iba más allá de lo físico. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia ella. La mujer lo miró, y una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. No dijo una palabra, pero se dio la vuelta lentamente y comenzó a caminar, adentrándose más en el bosque. Masaru, casi como si estuviera bajo un hechizo, la siguió. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si el bosque los envolviera en su propio mundo, aislándolos del resto de la realidad. Finalmente, llegaron a una pequeña casa de madera, oculta entre los árboles. La casa parecía antigua, como si hubiera estado allí durante siglos, resistiendo el paso del tiempo. La mujer se detuvo en la puerta, mirándolo con esos ojos oscuros que parecían esconder secretos profundos. Sin decir una palabra, lo invitó a entrar. Masaru no dudó ni por un momento. Una vez dentro, la casa tenía una extraña sensación de calidez, pero también de inquietud. No había ventanas, solo pequeñas velas que parpadeaban en la penumbra, proyectando sombras danzantes en las paredes. La mujer se movía con una gracia sobrenatural, sus movimientos eran fluidos, casi como si flotara en lugar de caminar. Masaru no podía apartar la vista de ella, completamente hipnotizado por su presencia. Ella se acercó, susurrando en su oído, su aliento cálido rozando su piel. Cada palabra, cada gesto, lo hundía más en un estado de sumisión. Sin embargo, a pesar de la atracción incontrolable que sentía, algo en su interior le gritaba que algo no estaba bien, que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero esa voz interior fue rápidamente silenciada por el deseo, por la promesa de lo desconocido. De repente, el ambiente en la habitación cambió. La calidez fue reemplazada por un frío penetrante, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida, retorciéndose en formas grotescas. Masaru intentó retroceder, pero la mujer lo sujetó con fuerza, sus ojos ahora vacíos, como pozos sin fondo. Antes de que pudiera reaccionar, su apariencia comenzó a cambiar. Su piel, antes suave y perfecta, se agrietó y oscureció, como si estuviera quemándose desde el interior. Su cabello se convirtió en serpientes negras, y su rostro se deformó en una mueca aterradora. Masaru intentó liberarse, pero era demasiado tarde. La mujer, ahora una entidad horripilante, lo arrastró hacia ella con una fuerza imposible. El miedo lo paralizó mientras la criatura lo empujaba hacia la cama que había en la esquina de la habitación. Lo que siguió fue una pesadilla, una experiencia que ninguna mente humana debería soportar. Masaru sintió su humanidad desaparecer a medida que la criatura lo sometía, utilizando su cuerpo de formas inhumanas, desgarrándolo no solo físicamente, sino también mentalmente. Su mente gritaba en horror, pero su cuerpo estaba atrapado, incapaz de escapar de la tortura. Cuando terminó, Masaru yacía en el suelo, su cuerpo quebrado y su espíritu destruido. La criatura se alejó, satisfecha, dejando solo un cascarón vacío de lo que una vez fue un hombre. Masaru sabía que estaba condenado, que nunca escaparía de ese lugar. Pero lo peor aún estaba por venir. Masaru se despertó al día siguiente, su cuerpo adolorido y su mente fracturada. Todo en la casa parecía como antes, normal, casi acogedor. Pero Masaru sabía que lo que había ocurrido no era un sueño, sino una terrible realidad. Se levantó con dificultad,
sintiendo cada hueso en su cuerpo dolorido. Trató de entender lo que había sucedido, pero su mente no podía procesar el horror de la noche anterior. Todo lo que sabía era que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, cuando intentó salir, descubrió que la puerta estaba cerrada. No había manera de abrirla, y no había ventanas por donde escapar. El pánico comenzó a invadirlo. Estaba atrapado en ese lugar maldito, sin ninguna posibilidad de huida. Cada vez que se acercaba a la puerta, la madera parecía cobrar vida, como si estuviera respirando, manteniéndolo encerrado. La mujer, ahora en su forma humana nuevamente, apareció de nuevo, esta vez con una sonrisa aún más perturbadora. Masaru intentó mantener la calma, pero cada fibra de su ser estaba gritando en horror. Ella lo observó durante un largo tiempo, sus ojos vacíos y fríos, antes de acercarse una vez más. Esta vez, no hubo palabras, solo una quietud escalofriante. El horror de lo que le esperaba era inminente. Masaru sabía que no podría soportar otra noche como la anterior. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro monstruoso de la criatura, recordando el dolor, la humillación, la desesperación. La casa comenzó a transformarse a su alrededor, las paredes se retorcían y las sombras se alargaban, susurrando en un idioma que no podía entender. Eran susurros de condena, promesas de sufrimiento eterno. Desesperado, Masaru comenzó a golpear las paredes, buscando una salida. Sus manos sangraban, pero no sentía el dolor, solo la necesidad urgente de escapar. Finalmente, encontró una pequeña puerta oculta en una esquina, casi invisible entre las sombras. La abrió con un esfuerzo tremendo, y lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. Un pasillo largo y oscuro se extendía ante él, lleno de puertas cerradas. Cada puerta emitía un sonido distinto, gemidos, llantos, gritos de dolor. Era un lugar de tormento, un laberinto de sufrimiento eterno. Masaru no quería saber qué había detrás de esas puertas, pero algo en su interior le decía que esa era su única oportunidad de escapar. Comenzó a caminar, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su perdición. A medida que avanzaba, las puertas a su alrededor comenzaron a abrirse lentamente, revelando escenas de horror indescriptible. Hombres, como él, atrapados y torturados de maneras inimaginables, sus almas desgarradas una y otra vez, condenados a sufrir eternamente. Masaru se dio cuenta de que la casa era un purgatorio, un lugar donde las almas eran sometidas a castigos inimaginables antes de ser destruidas por completo. Pero él no quería ser una de esas almas, no quería terminar como aquellos hombres que habían sido seducidos por la criatura. Finalmente, llegó al final del pasillo, donde había una puerta más grande, decorada con símbolos antiguos y oscuros. Masaru sintió una mezcla de esperanza y temor al verla. Sabía que esa puerta era su única esperanza de salir de ese lugar maldito, pero también sabía que al cruzarla, podría encontrar algo aún peor. Reuniendo el poco valor que le quedaba, Masaru abrió la puerta y entró. Lo que vio al otro lado fue lo más aterrador de todo. Era la misma casa, el mismo cuarto donde había sido torturado la noche anterior, pero algo había cambiado. La habitación estaba completamente vacía, despojada de muebles y decoraciones, salvo por un gran espejo en la pared opuesta. La sensación de irrealidad era aún más fuerte aquí, el aire parecía denso, cargado con una energía que hacía que su piel se erizara. Todo en esa habitación parecía esperar, como si el espacio mismo estuviera conteniendo la respiración. Masaru se acercó al espejo, incapaz de resistir la atracción que ejercía sobre él. Al principio, solo vio su reflejo, su rostro demacrado y pálido, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el miedo constante. Pero luego, algo en el espejo cambió. El reflejo de la habitación comenzó a distorsionarse, como si estuviera visto a través de una lente deforme. Las paredes se doblaron, y sombras que no deberían existir comenzaron a arrastrarse por el suelo. El reflejo de Masaru también cambió. Ya no era un hombre vivo, sino un cadáver en descomposición, su piel gris y marchita, sus ojos vacíos y hundidos. Se quedó paralizado por el horror, incapaz de apartar la mirada mientras su propio reflejo se transformaba en algo más monstruoso, más inhumano. Fue entonces cuando vio a la mujer en el espejo. Apareció detrás de él, su sonrisa maliciosa más ancha que nunca. Ya no trataba de ocultar su verdadera naturaleza, su rostro se había deformado en una máscara grotesca de odio y maldad pura. Pero Masaru no solo la veía en el espejo, también sentía su aliento frío en la nuca. Quiso huir, pero sus piernas no respondieron, como si el suelo lo hubiera atrapado, anclándolo en su lugar. La mujer, esa abominación que había estado jugando con él desde que entró en el bosque, se acercó, sus dedos largos y retorcidos acariciando su cuello. El contacto era helado, y cada célula de su cuerpo gritaba por escapar, pero la parálisis que lo dominaba era total. Con un movimiento rápido y brusco, lo volteó para que la mirara de frente. ¿Por qué? Fue lo único que Masaru pudo pensar, su mente nublada por el terror y la desesperación.
Sabía que no tenía ninguna esperanza de sobrevivir a ese encuentro. No había escapatoria, no había salvación. La criatura, ahora en su verdadera forma, era aún más aterradora que en sus pesadillas más oscuras. Su piel era de un color oscuro y húmedo, sus ojos eran pozos sin fondo que absorbían la luz. Y cuando abrió la boca, en lugar de dientes, había hileras de aguijones afilados. Pero lo más aterrador era que de esa boca no salían sonidos, sino un vórtice de oscuridad, un vacío que parecía succionar toda la luz, el calor y la esperanza de la habitación. Masaru sintió que su vida estaba siendo drenada, como si la criatura estuviera extrayendo su misma esencia a través de esa oscuridad. La desesperación lo consumió. Sin embargo, un instinto primitivo de supervivencia lo impulsó a actuar. Con una fuerza que no sabía que le quedaba, Masaru arrancó una pequeña estatuilla de la pared, la única cosa en la habitación que no había notado antes, y la arrojó contra el espejo. El espejo estalló en 1000 pedazos, y en ese instante, la criatura lanzó un grito que resonó en la cabeza de Masaru, un sonido tan agudo y penetrante que sintió como si sus tímpanos se rompieran. La habitación tembló, y la oscuridad que emanaba de la criatura pareció retroceder, aunque solo por un momento. Masaru aprovechó ese momento de debilidad para correr hacia la puerta. No sabía a dónde lo llevaría, pero cualquier lugar era mejor que ese. Al atravesarla, se encontró de nuevo en el pasillo, pero esta vez no había puertas, solo un corredor interminable que se estiraba hacia el infinito. Sin otra opción, comenzó a correr, su respiración pesada, cada paso resonando en el silencio opresivo. El pasillo parecía alargarse con cada paso que daba, como si el mismo espacio estuviera jugando con él. Pero algo más lo perseguía, algo que no podía ver pero que sentía acercarse, una presencia que helaba la sangre en sus venas. Masaru no se atrevió a mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, lo que sea que lo estaba persiguiendo lo atraparía. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, el pasillo se abrió en una nueva habitación, idéntica a la anterior. La desesperación volvió a invadirlo al darse cuenta de que estaba atrapado en un ciclo interminable, condenado a correr eternamente en ese laberinto de horror. Pero había algo diferente en esta habitación. En el centro, donde antes estaba el espejo, ahora había una figura encorvada. Masaru se acercó con cautela, y su corazón casi se detuvo al reconocer la figura. Era el mismo. Pero no era solo un reflejo. Era su propio cuerpo, arrugado y marchito, como si hubiera envejecido cientos de años en cuestión de segundos. El cuerpo, su cuerpo, estaba encadenado a una silla, y aunque estaba claramente muerto, sus ojos lo miraban fijamente, llenos de un sufrimiento que Masaru no podía comprender. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta detrás de él se cerró con un estruendo final. Ya no había salida. La criatura, que ahora se veía aún más terrible, emergió de las sombras, sus garras extendidas hacia él. Masaru no podía moverse, sus piernas estaban ancladas al suelo, y su mente se llenó de una aceptación resignada. El verdadero horror llegó cuando la criatura comenzó a devorar su alma, un dolor tan intenso que no solo afectó su cuerpo, sino que desgarró cada fibra de su ser, destruyendo su mente, sus recuerdos, su humanidad. Cada segundo fue una eternidad de sufrimiento, y con cada grito que intentaba soltar, su voz era absorbida por el vacío, como si jamás hubiera existido. Finalmente, solo quedó silencio. La criatura terminó su festín, dejando solo un cascarón vacío. Masaru ya no era Masaru, solo un alma rota, atrapada para siempre en ese ciclo de dolor interminable, incapaz de encontrar la paz, condenado a revivir su tormento por la eternidad. Al amanecer, cuando el sol se levantó sobre el bosque, todo estaba en calma. La casa permanecía oculta entre los árboles, como si nada hubiera ocurrido. Los lugareños continuaban evitando el bosque, ignorantes del horror que acechaba en sus profundidades. La criatura esperaba pacientemente, sabiendo que eventualmente, otro incauto hombre se aventuraría en el bosque, atraído por la belleza inquietante del lugar, solo para ser consumido por el horror que residía en su corazón oscuro. Y así, el ciclo continuaba, un bucle interminable de seducción, terror y muerte. Nadie podía escapar del destino que la criatura había tejido en el bosque, y cualquiera que se atreviera a entrar nunca volvería a ver la luz del día. En ese rincón remoto de Japón, el bosque seguiría siendo un lugar de leyenda, un lugar de donde nadie regresaba, un lugar donde la muerte no era el peor destino, sino solo el comienzo de un tormento eterno. Y así, la leyenda de la mujer que abusaba de los hombres en el bosque japonés continuaba, tan antigua como el tiempo mismo, esperando a su próxima víctima.